Dentro de la perspectiva de esta consagración a San José, una de las cosas que hay que notar es que no era costumbre en tiempos de San José la persona célibe. Desde el tiempo del Génesis, donde Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios promete que de su descendencia aplastará la cabeza. Saldrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente infernal. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento prácticamente es inconcebible que una persona quede célibe y tenemos, pero muy pocos ejemplos. Entre esos, pues podríamos decir, tal vez entre algunos varones, Jeremías y Elías. Pero tenemos, por ejemplo, a la hija de Jefté, que sale a llorar por los valles porque va a quedar sin tener hijos, o sea, sin descendencia. Sin embargo, esto no preocupaba porque no pretendían pues fama, porque muchos querían pues tener fama por decir que eran descendientes del Mesías o estaba dentro de su genealogía, o pues que de repente pues ellos iban a ser de alguna manera de su propia sangre. San José y la Virgen no pretendían estas cosas, entonces ellos habían consagrado su virginidad por entero, cosa pues que no había de una mujer, pero también pues hay pocos varones. Pero sucede algo interesante. En una ocasión que San José visita Belén, pues estando en la sinagoga recibe una moción interior con un hombre, María, que debe desposarla, que debe servirla, casi que cuidarla. Él se entrega completamente a la voluntad del Señor, pero si yo me consagro a ti, yo no quiero saberlo. Y claro, y bueno, pues vamos, o sea, muchas personas pues le dirían, porque no es una persona que no es pobre, tenía sus condiciones, ¿verdad? Tenía como heredero la casa de David, tenía sus posesiones. Él cada tanto tenía que bajar a Jerusalén y a Belén para poder revisarlas, pero también pues no quedaba un poco extraño, ¿no? Yo me consagré a Dios y queda esto, claro. En algunas de estas idas a la capital aprovechaba para ir a Belén y visitar a aquellos parientes y amigos que esperaban la redención de Israel. El contacto con el príncipe de la casa de David les daba ánimo y les ayudaba a compenetrarse más en la venida del Mesías que estaba cerca. Y él era lo único que tenía en la mente. Ay, no me importa que decían, mira qué guapo estás, estás joven y tal. Pero al final, pues, cómo Dios va juntando estas dos almas. María Santísima, concebida de manera sobrenatural prácticamente, porque ya sus dos padres son ancianos. Y temiendo que ella quede huérfana y abandonada, pues sus padres la llevan al templo, donde es educada por Simeón y Ana, la profetisa, la hija de Fanuel, de la cual aparece allí. Y ella pues se queda allí aprendiendo y ellos quedan pues con esa perspectiva de esta niña encantadora. El propio Simeón tiene miedo de que vaya alguno de estos del templo sin escrúpulos a proponerla a cambio de dinero a algún tipo de estos malos y tal, y que aunque adinerados, pero no son personas ruines. Entonces él hace una perspectiva distinta, inspirado ciertamente por la providencia, cuando la niña queda sola, huérfana y no tiene quien la proteja. Aunque normalmente se da alrededor de los 15 años que se entregaba en el matrimonio antes de la primera menstruación para evitar contaminar el templo, como se decía. O al menos pues en una edad pues ya prejuvenil para evitar algún tipo de problema de contaminación en el templo, alguna inmoralidad, etcétera, etcétera. Ciertamente que no era así con la Santísima Virgen, pero era la costumbre de aquellas niñas, aquellas doncellas que eran criadas y educadas en el templo. Siguiendo la costumbre de la época, Simeón propuso al sumo sacerdote que, a ser Nuestra Señora huérfana ya, su esposo fuera escogido directamente por la providencia. El sumo sacerdote aceptó la sugerencia y mandó convocar a pretendientes de buena estirpe y vinculados al templo para pedir a Dios que mostrase cuál era su voluntad mediante una señal clara. Entre tantos candidatos se encontraba San José, a quien Simeón conocía bien por su pureza de costumbres y por su santa indignación ante la decadencia del pueblo. Siendo de la casa de David y heredero al trono, las profecías parecían indicarlo como un varón providencial, estrechamente unido al Mesías. Avisado por el mensajero del templo, San José se preparó para el viaje con toda diligencia. Tenía entonces 28 años. Por eso es que lo hacen bastante mayor que la Virgen. Imagínense, una persona de 28 años con una muchachita de 15, o sea, ciertamente se miraría mayor, ¿okay? Ya con barba abundante, ya un rostro varonil, ya manos toscas de trabajar la madera y tal, un hombre hecho y derecho.
pero no también como lo ponen algunos como un ancianito que apenas camina, porque ya más bien hay que estarlo cuidando y a esa edad, quien no va a estar cuidando, no va a tener la fuerza y la valentía varonil para poder defender al niño Jesús y a la Santísima Virgen. Hasta para que lo cuiden al viejito, ¿no? Entonces por eso pues sería muy piadoso, muy bonito ver estos cuadros así antiguos, pero un San José viejito pues como que no me cuadra mucho. Así al menos demasiado ancianito, ya canoso, que apenas sostiene al niño, ya. Pues no. Avisado por el mensajero del templo, San José se preparó para el viaje con toda diligencia. Durante el recorrido de Nazaret a Jerusalén, soñó que un ángel se le aparecía y ponía en sus manos una paloma blanca, pidiendo que custodiase su pureza. Al despertar, San José se sentía colmado de consuelo. En el día indicado se reunieron en el atrio del templo todos los pretendientes. Simeón, con mucha solemnidad, les explicó la necesidad de recogerse, a fin de rogar a Dios que les asistiera desde lo alto de los cielos, enviando una señal. Después pidió que se acercaran y que cada uno apoyase su bastón a los pies del altar de bronce situado en el atrio del tabernáculo. Se acercaron uno a uno, pero no pasó nada. Simeón, viendo a San José inmóvil y discretamente situado en el fondo, se dirigió hacia él y le dijo: ¿por qué no colocas tu cayado? Precisamos encontrar un esposo para María. Al escuchar ese nombre, San José se acordó de la voz interior que había escuchado en la sinagoga de Belén, cuando le fue mostrada la Virgen elegida por Dios y anunciado que tendría por nombre María. ¿Quién será esta dama? San José avanzó hacia el altar, resuelto y con gesto serio. Cuando apoyó su bastón en un extremo, botaron 3 lirios bellísimos y una paloma de blancura inmaculada se posó sobre él. Se había producido la señal. El Señor lo había escogido para recibir a María como esposa. Simeón, con el corazón desbordante de alegría, quiso que José conociera a Nuestra Señora en aquel mismo instante. Ella esperaba el resultado de la prueba con absoluta paz, con la plena confianza de que Dios la protegería entregándola en manos de alguien muy santo. La primera impresión de San José al observar la mirada de la Virgen fue arrebatadora. Irradiaba más luz y mayor gracia que lo que jamás había podido imaginar. Su pureza, encanto e inocencia dejaban transparentar la grandeza de su alma incomparable, superior a cualquier expectativa, pero con una abundancia sin límites, propia la más perfecta de las reinas. A ella se le había concedido una vocación altísima que permanecía oculta a los hombres comunes debido a su profunda humildad. En aquel primer encuentro, un sentimiento de santo temor se apoderó del corazón de Inmaculado de San José, pues estaría él a la altura de una dama tan sublime. Si Dios lo había escogido, seguramente le daría las gracias necesarias, pero tenía miedo de no ser fiel. Por eso desde aquel día se puso a rezar ardorosamente para corresponder a la elevada vocación de estar junto a María. Aunque se había preparado para el matrimonio con la Santísima Virgen por varios signos, guardaba estos en el corazón, pero sin llegar a penetrar todo en su significado. Cuando fue convocado al templo, partió con la certeza de que la elección divina no iba a recaer sobre él. Pero ¿cuál no fue su sorpresa cuando vio que los bastones de los demás no florecían? ¿Sería entonces él elegido? Y en ese caso, ¿cómo iba a quedar su virginidad? Pero la señal era clara. Los lirios habían brotado de su bastón seco. Era por lo tanto la voz de Dios que le ordenaba: cásate. Por eso es que ser dócil. Aunque uno tenga una resolución, Dios tiene su propio camino para cada quien. En este caso, pues, aunque habían consagrado su virginidad, decide que ambos vivan juntos como esposos. Se encontró así ante lo que parecía la contradicción entre dos mociones divinas, una interior pero muy intensa, que apuntaba hacia el camino de la castidad perfecta, la otra exterior y fulgurante en el sentido de iniciar la vida matrimonial. No quedaba más opción que seguir lo que indicaba el signo más evidente. Claro, su bastón había florecido. Pocos días después, en privado con María, los dos, guiados por el Espíritu Santo, prometieron guardar castidad completa. Ambos se prometieron mutuamente guardar la virginidad como ya se le habían ofrecido a Dios. Para San José no fue ninguna sorpresa que María le manifestara su intención de conservarse íntegra y pura, pues en el momento en que la saludó, después del florecimiento de los lirios, intuyó que sería así. De esta manera, una enorme perplejidad se resolvió para San José. ¡Qué reposo para su alma! Era la luz al final del túnel. ¡Y qué luz!
San José, ruega por nosotros.